En Malvinas, causa central, uno de los temas fundamentales que tratamos y desarrollamos es la geopolítica. Y hoy para hablar sobre este tema, geopolítica en el Atlántico Sur, estamos en comunicación con un compañero, sociólogo, integrante de Digma y Redigma, después él corregirá si digo algo mal, proyecto de investigación de geopolítica del Atlántico Sur de la Universidad Nacional de La Plata, Julián Vilmes. Julián, muchas gracias, un lujo y un honor que nos des este rato para Malvinas Causa Central. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Juan. El gusto es mío. Lo sigo hace tiempo, las actividades y los programas, así que un gustazo participar del espacio. Bueno, doble honor, que además también nos sigas. A Julián le escribí para conversar con él porque publicó un artículo que es muy bueno, muy interesante. Lo recomiendo que lo busquen. Nosotros lo vamos a compartir después de la entrevista en las redes sociales para que quede a mano, pero si no también a quien le interese se contacte. Se titula La cuestión Malvinas ante la crisis y transición del sistema mundial, perspectivas frente al Brexit. ¿No? Me pareció un tema fundamental porque muchas veces se trata con liviandad. ¿No? Se habla, bueno, la salida del Brexit, oportunidad para Argentina. Pero bueno, acá el compañero Julián lo desarrolló, lo explicó, tocó temas muy, muy interesantes que bueno, después vamos a ir hablando sobre ellos, por supuesto. Para eso estamos en comunicación. Esto fue publicado en Geograficando, revista de la Universidad y de La Plata. No, Julián, digo bien, me asienta con la cabeza para quien nos está Sí, del escuchando en Departamento de programa de radio. Geografía de mi facultad. Bárbaro, bárbaro. Julián, pongámoslo primero en contexto. Pensemos, no vayamos, me gusta ir a las bases. ¿No? Pensemos en alguien, le hablamos del Brexit y de repente no saben bien qué es el Brexit, qué es salida del Brexit. Pongamos en contexto de qué estamos hablando primero. Bien. Bueno, el Brexit fue un hecho que se dio en 2016. Ahí empecé a investigar sobre todo esto, desde equipos de investigación de geopolítica donde participaba. Pero en aquel momento fue como toda una operatoria publicitaria, porque se trata de un acrónimo que tiene las siglas Britain, de Gran Bretaña, y Exit, que hace a salida. Y entonces era en el marco de toda la oleada de euroescepticismo, como se lo llamó, después del impacto de la crisis financiera global en territorio europeo, ante toda esta oleada, la fracción británica que venía pujando por salir de la Unión Europea y autonomizarse hacía tiempo, hay todo un gran antecedente de todo esto, logró imponer la realización de un referéndum. Ya en 2015 se lograron arrancar al entonces primer ministro David Cameron, y en 2016 se llevó adelante, y contra todos los pronósticos o los vaticinios, incluso ahí la empezaron a pifiar las encuestas, como se habla generalmente, se impuso la posición de salida, ajustadamente por 52 a 48, y desde entonces el Brexit refiere a la salida de Gran Bretaña eh, con respecto a la Unión Europea y todo el proceso que ello acarreó, que sin embargo duró mucho tiempo porque hubo años de toda una crisis política y empate hegemónico dentro de Gran Bretaña, y recién en 2020 empezó a llevarse efectivamente a cabo, y el acuerdo del Brexit finalmente entre ambas partes se alcanzó a fines, los últimos días de 2020. Entonces, por eso es un proceso que todavía sigue muy vigente. Incluso todavía Boris Johnson, el primer ministro británico, sigue amagando o amenazando con romper una de las partes de ese acuerdo en Irlanda, y eso en la cumbre del G7 de hace pocos días volvía a generar zozobras y malestares. Es decir, que es un proceso todavía bastante abierto. Perdón, Julián, ¿qué quiere decir eso de, bueno, amenazó con salir? ¿Qué es esa amenaza? Si lo podés, como para entender de qué amenazo que salgo, qué es la importancia de eso? Claro. Claro, amenazó con incumplir partes del tratado, porque uno de los temas espinosos tiene que ver con la frontera entre las dos Irlandas, entre Irlanda e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, eh,
y entonces hay toda una puja por cómo se da el comercio en esa Claro. frontera, y entonces amenazó con incumplir una de las partes comerciales del tratado cuando hay un equilibrio muy inestable en ese componente del acuerdo, digamos. Bien. Estamos conversando con Julián Vilmes, sociólogo, integrante de Digma y Redigma. Y Julián, ante esta situación, los británicos ahí intentando salir de la Unión Europea en esta transición, y aparece Malvinas, aparecen también lo que son los territorios de ultramar de los británicos. ¿Cuál es la situación ahí? Claro, lo que se puede ver es que a raíz del Brexit, los británicos lanzan toda una estrategia por reposicionarse geopolíticamente, y su lema hoy en día es Global Britain o Gran Bretaña Global, y en ese marco apuestan a efectuar un viraje en su alineamiento geopolítico para seguir conservando su estatus de jugador global. Y en ese marco, lo que planteo en el trabajo y lo que venimos desarrollando en los equipos de investigación de los que formo parte, tiene que ver con cómo los británicos apuestan a asegurar su propia proyección de poder en todo este marco de crisis sistémica, de caos sistémico a nivel mundial, de toda una transición del sistema mundial que se está llevando a cabo, especialmente en este siglo XXI, y en ese marco su proyección de poder apunta a recuperar o a sostener más fuerte su influencia sobre sus históricas, sí, justamente las áreas de influencia, y ahí aparecen los territorios británicos de ultramar, como ellos los denominan, y donde incluyen a nuestras Malvinas, e incluso también a las Georgias y las Sandwich, y al territorio antártico británico, y también en ese marco aparece la cuestión del Commonwealth, o de la Mancomunidad de Naciones, que son los vestigios del viejo imperio de ultramar británico, sus vestigios coloniales que han logrado retraducirlos o darles otra carnadura institucional, y es un bloque comercial hoy en día. Entonces yo creo que ese es el andamiaje o el soporte a través de los cuales los británicos quieren conseguir seguir conservando su estatus de rol de jugadores mundiales en esta crisis y transición del sistema mundial. Es sabido, bueno, y lo veía que lo trabajaban por ejemplo, en la charla sobre la importancia del mar argentino y el Atlántico Sur en uno de los encuentros pasados que hacían en el programa. Es sabido el potencial que tiene el Atlántico Sur en términos de todo su potencial de recursos naturales estratégicos en materia de pesca, en materia de hidrocarburos, de nódulos polimetálicos, la cuestión de cómo Malvinas es un punto de proyección hacia la Antártida que es el sexto continente que es aún relativamente desconocido o deshabitado, pero que tiene un potencial muy importante también en materia de recursos naturales como biodiversidad, energía, e incluso se estima que tiene 3/4 partes del agua dulce del planeta, un recurso que va a empezar a escasear en este siglo en curso. Entonces hay una serie de factores que marcan la relevancia geoestratégica clave que tiene este complejo sistémico o todo geopolítico, como lo llaman, que es Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Y que bueno, para Argentina es clave porque se trata del conflicto de soberanía más importante o el más antiguo del sistema internacional, el más emblemático también, y es una causa nacional de las más sentidas en el país. Y se pone en juego todo esto. Estamos conversando con Julián Vilmes, autor del artículo La cuestión Malvinas ante la crisis y transición del sistema mundial, perspectiva frente al Brexit. Y siguiendo en línea lo que venís mencionando, haces caracterizás esto que hacías mención, en un momento decís, ¿no? Justamente la importancia de Malvinas, las riquezas naturales que hay allí, desde Malvinas, ¿no? La proyección que tiene el Reino Unido desde Malvinas hacia la plataforma continental argentina.
donde está, lógicamente, el territorio que están usurpando a la fuerza, pero también esa proyección, porque ahí haces todo una descripción, ¿no? Sigue ahí la importancia que tienen los británicos, ¿no? Cómo apuntan hacia la Patagonia, cómo apuntan a lo que es el estrecho, justamente el cruce del océano, digamos, pero cómo lo desarrollaron ellos, los británicos, ilegalmente, todo eso, pero bueno, está ahí ellos desarrollado, lo tienen muy presente, y cómo nosotros no desarrollamos tanto lo que es la Patagonia, ¿no? La presencia, ni hablar de justamente hacer también uso de los recursos naturales allí. Pero esto también es muy importante, y me gustó esa definición que diste, y ahí te doy pie, Julián, justamente, ¿no? Proyección que cuenta el Reino Unido desde Malvinas hacia la plataforma continental argentina. Bueno, después la detallas, ¿no? Qué importante que es eso. Sí, sí, de hecho, bueno, está también la idea dando vueltas a raíz de la puesta en agenda nuevamente, la importancia de la cuestión marítima para nuestro país, hoy en día con toda este movimiento soberanista que se está dando en torno a ¿cómo se llama? A la terminación de la concesión de la mal llamada hidrovía, la construcción del canal Magdalena y todo lo que eso abrió en términos de volver a poner sobre la mesa la importancia de la cuestión fluvio-marítima para nuestro país y bueno, la pérdida de capacidades y de soberanía que hemos sufrido en el último tiempo, y eso también pone sobre la mesa la cuestión de que Argentina se ha desarrollado de espaldas al mar, como ha sido señalado muchas veces. Hay varios proyectos e iniciativas que vienen tratando de revertir esto, pero creemos que ahí está una de las llaves de nuestra dependencia y de nuestra subordinación y, si se quiere, involución periférica que hemos tenido en las últimas décadas. Porque, bueno, ahora a raíz de todo este debate se señala esta cuestión de que en los años 90 nos privatizaron gran parte de las empresas estratégicas del Estado, pero hubo una que no la privatizaron, sino que las desguazaron directamente, que fue Elma, empresa de líneas marítimas argentinas. Entonces, esa es una de las claves. De hecho, algo de lo que discutimos en el equipo, en EDICMA, en REDICMA, en estos espacios de investigación, de equipos y red de investigadores sobre la cuestión Malvinas, investigadores e investigadoras, tiene que ver también con cómo nos tenemos que repensar en términos de nuestra identidad cultural como país, porque algunas de las medidas que se vienen llevando adelante, pero que todavía hay que terminar de instalarlas culturalmente, tienen que ver con cómo hay que pensarnos como país marítimo y bicontinental, porque, porque tenemos poca conciencia nacional, cultural, sobre la importancia de lo marítimo para nuestro país. Y bueno, y en eso se ve fuerte el despliegue, el avance muy importante que ha hecho Gran Bretaña desde, por lo menos desde el año 1976, con el informe Shackleton, donde mandaron a científicos a que releven la relevancia que tenía toda la zona en términos estratégicos, en términos de recursos naturales, y desde entonces no han parado de avanzar en su ocupación ilegal del territorio, no solo terrestre, sino marítimo, y de cómo desde Malvinas aprovechan y usufructúan el potencial que tienen en toda la zona. Incluso se habla de que Malvinas es, en el marco de la red de paraísos fiscales a nivel mundial, los mal llamados paraísos fiscales, y que el Reino Unido y la ciudad de Londres es uno de los epicentros y uno de los lugares desde donde se han creado esa red de guaridas fiscales. Bueno, Malvinas juega un papel ahí incluso como paraíso pesquero, porque todo el sistema de licencias de pesca hace que el territorio de las Islas Malvinas sea uno de los lugares con mayor PBI per cápita del mundo, y que se esté llevando adelante una depredación ictícola en toda esa zona, en el Atlántico Sur. Eso tiene impacto incluso sobre el mar argentino, sobre lo que llega al mar argentino. Y bueno, todos estos factores dan cuenta de esa gran relevancia que tiene la cuestión marítima y que tiene esta campaña de la vuelta a las aguas para nuestro país, y ahí se ve claramente que hay intereses extranjeros muy fuertes jugando para que nosotros no
no nos desarrollemos en ese sentido, porque son algunos de los actores que usufructúan muy fuertemente de todo eso. Estamos conversando con Julián Vilmes. Algo también fundamental de esto que venís señalando es que los británicos no es que pescan ellos, venden licencias. Entonces hay otros países que vienen a comprar licencias. Entonces, si España, por ejemplo, que es el principal comprador de esas licencias pesqueras, de cierta manera estaría reconociendo la soberanía británica, porque va y compra las licencias ilegítimas de los ingleses para pescar justamente en el Atlántico Sur. Y con esto mantener también la estructura que tienen los británicos en las Islas Malvinas a nivel militar. Porque el aspecto militar, que también lo mencionás, Julián, en el artículo, también es fundamental. No solo por los recursos naturales, muchas veces, inclusive también desde el informe de Shackleton, el uso de esos recursos naturales, además de la importancia que tienen, es también la forma de mantener la presencia militar, no darle pérdida justamente a Londres y decir, bueno, ¿cómo mantenemos una presencia importante militar? Bueno, vendiendo licencias. Entonces, es una fuente de ingreso también para esa presencia militar. Además de los recursos naturales, ¿no? lo importante que es los recursos naturales, pero hacés mención también de la importancia militar, porque en un momento, bueno, hacés la comparación, ¿no? Con Estados Unidos, socio principal, lo tenía subrayado en algún lado, lo estaba buscando mientras te escuchaba, porque hacés como la mención de esto. Bueno, Estados Unidos, ¿por qué es socio fundamental de los británicos en Malvinas? Bueno, por la importancia estratégica para el control de los mares, y con esto te doy pie, Julián, el control de los mares militarmente. ¿No? Las potencias necesitan el control del mar, y Malvinas es un lugar estratégico. Sí, sí, tal cual. Claro, eso me faltó mencionarlo anteriormente, pero claro, en Malvinas, por toda esta relevancia que se está dando y también por la importancia del paso bioceánico que se controla desde Malvinas, bueno, está instalado el complejo de bases militares de Mount Pleasant o Monte Agradable, que, que hace que Malvinas sea una de las zonas más militarizadas del planeta, incluso con más cantidad de población militar sobre la población civil. Y, y bueno, en relación a esto que planteabas de la relación con Estados Unidos, incluso se puede observar, se llama el collar de perlas británico. Acá yo había pensado que tal vez esto se puede ver en un mapa. Si te parece, Sí, comparto. por supuesto. Ahí Julián nos va a mostrar un mapa. Recuerdo que nos está escuchando en el programa de radio, que luego estaremos subiendo en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas la entrevista, así que allí podrán ver lo que ahora Julián nos va a mostrar aquí, mientras también lo iremos describiendo para la radio. Sí, Julián. Perfecto. Sí, acá en uno de los mapas se puede ver esto que te decía del collar de perlas que tiene Gran Bretaña en toda la zona del Atlántico Sur, y son como si fueran tres territorios británicos de ultramar, como ellos lo consideran, y en uno, incluso en la isla Ascensión, esa está cedida a Estados Unidos, la que comparte el territorio británico de ultramar, que comparte con Santa Helena y con Tristán de Acuña. En Malvinas es donde ellos tienen este complejo de bases militares de Monte Agradable, y, y entonces ahí lo que se ve es una gestión conjunta. De hecho, lo que se plantea es que, bueno, lo que hay es una hegemonía angloamericana en el sistema mundial, y en ese sentido se puede ver también la alianza estratégica con Estados Unidos que hay al menos desde 1941, cuando se firma la Carta del Atlántico, como uno de los antecedentes, la creación de la OTAN y de lo que después va a ser la Alianza de Inteligencia de los Cinco Ojos. Entonces hay una interconexión muy fuerte. Sin embargo, ahí también una de las cosas que se plantean en el trabajo tiene que ver con cómo hay una especie de juego a dos puntas o un pivoteo de los británicos. eh, claro, acá. En relación a su alianza con su histórico aliado anglosajón, incluso había un avance muy fuerte cuando Estados Unidos estaba gobernado por Donald Trump, porque había
una semejanza muy fuerte con este nacionalismo conservador británico que conduce el Brexit. Estos nacionalismos conservadores y antiglobalistas eran muy similares entre sí, había una alianza entre ellos. Hoy, con la victoria de Biden, hay un poco más de distancia y hay que ver cómo sigue ese alineamiento. Pero frente a eso también Gran Bretaña había avanzado desde 2013-2015 en un acercamiento fuerte con China, lo cual puede resultar paradójico, pero incluso se hablaba de la firma de un tratado de libre comercio entre ambos, hubo relaciones que fueron denominadas como relaciones doradas entre ambos países. En 2015, Reino Unido era el primer miembro occidental o del G7 en ingresar al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que es uno de los puntales de la propuesta china de nueva arquitectura financiera a nivel mundial. Entonces, y bueno, incluso se hablaba y se llevó adelante la firma de, como ellos la denominaban, una abarcadora alianza estratégica para el siglo XXI entre Reino Unido y China. Entonces, bueno, lo que dicen algunos autores es que se puede observar un juego geopolítico a dos puntas, un pivoteo de los británicos en este marco, más allá de que sigan considerando a Estados Unidos como su principal aliado estratégico, pero ante todo eso, por eso yo creo que esta es la centralidad de la apuesta geopolítica británica post-Brexit, consolidar su primacía sobre sus territorios británicos de ultramar y su preeminencia en el Commonwealth, para desde ahí apuntalar su complejo industrial militar, científico-tecnológico, su poderío exportador, en términos de lo que ellos consideran sus históricas áreas de influencia. Por ahí se puede incorporar una cita de quien entonces era el secretario de Defensa británico en 2018 ante una usina de pensamiento en materia internacional o geopolítico, declaraba en relación a esta idea de Gran Bretaña global, decía lo siguiente, y ahí está la cita: el Reino Unido es una potencia global con intereses verdaderamente globales, una nación con la quinta economía más grande del planeta, con el quinto mayor presupuesto de defensa del mundo y el segundo mayor exportador en materia de defensa. Y dado que el nuevo gran juego global se jugará en un campo de juego global, debemos estar preparados para competir por nuestros intereses y nuestros valores lejos, lejos de casa. Brexit nos ha traído un gran momento en nuestra historia, un momento en el que debemos fortalecer nuestra presencia global, aumentar nuestra letalidad y aumentar nuestra masa. Una declaración fuerte del que era entonces el secretario de Defensa británico. Y yo creo que expresa también algo de esta visión geopolítica, de esa fracción del poder británico fuertemente nacionalista, de un nacionalismo conservador distinto de la beta más globalista que se podía observar paradigmáticamente bajo los gobiernos de Tony Blair entre el 97 y 2007, y también de alguna manera bajo Gordon Brown y bueno, los gobiernos más bien laboristas, aunque no es algo que se pueda ordenar únicamente por la cuestión partidaria, pero bueno, tratando de identificar los proyectos geopolíticos que hay en las estructuras profundas del poder británico y cómo eso impacta a nivel mundial y fundamentalmente para la cuestión Malvinas. Estamos conversando con Julián Vilmes sobre su artículo La cuestión Malvinas ante la crisis y transición del sistema mundial, perspectiva frente al Brexit. Julián es integrante de Digma y Redigma. Trabaja también en el proyecto de investigación de geopolítica del Atlántico Sur en la Universidad Nacional de La Plata. Es integrante, me refiero, con él trabaja. Es integrante ahí investigando, Julián. Julián, y escuchándote y pensando en esto que hacías mención sobre lo que es la alianza de Estados Unidos y el Reino Unido, por lo menos en su momento con Trump, ahora en puntos suspensivos, ¿no? Pero esto es suposición y para pensarlo un poco. Yo creo que también más allá de los políticos como Trump u otros que puedan pasar por algún momento, hay sectores de poder, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, que tienen vínculo permanentemente, todo el tiempo. Y son sobre todo los militares, sobre todo los navales. Creo que hay una relación y siempre hay algún vínculo. No es casualidad que, más allá de que
Trump haya dejado la Casa Blanca. Después de eso, Estados Unidos envió al Atlántico Sur un buque costero, el más moderno que tiene la flota de Estados Unidos, y envió un submarino, que ambos fueron a Malvinas. El buque costero no podemos confirmarlo. En lo particular, yo sospecho, vamos a utilizar esa palabra para ser más correctos, ¿no? Sospecho que seguramente alguna comunicación, algo con Malvinas hizo. El submarino sí. Entonces, ese vínculo está permanentemente. Y si nos vamos también, Julián, a 1982, a lo que fue el conflicto, también hay una fuerte intervención de los sectores militares, previo al 2 de abril, durante el 2 de abril y post 2 de abril, ¿no? Allí en el 2012 trabajé en un suplemento que se publicaba en Tiempo Argentino, Tiempo de Descolonización, fueron 18 fascículos, y ahí entrevistamos al secretario naval de Estados Unidos, y él nos decía, bueno, nosotros empezamos a darle armamento, todo lo que necesitaba a la Royal Navy, antes que los diga el gobierno. Digamos, ese vínculo siempre está. Y no tengo duda que los pensamientos estratégicos de defensa de los militares de los militares de Estados Unidos y británicos estén en relación y contacto permanentemente. Digo, hay que hacer un hilo con eso que venías contando antes, sin ningún lugar a dudas. No sé qué opinás, porque esto que tiré es más opinión, Julián. Me parece muy interesante, no conocía ese dato sobre el 82 y la cooperación que mencionabas, o sea, sí por arriba, pero no ese dato que comentabas, y, y sí, coincido que, claro, para estos intereses y sobre todo para los nacionalismos imperiales, los gobiernos van y vienen o pasan, pero los intereses geopolíticos y estratégicos de esas naciones se definen en esas usinas de poder, centros eh, o tanques de pensamiento y sobre todo en estas instancias ligadas a las Fuerzas Armadas, donde se lleva adelante la proyección a nivel estratégica de cómo van a sostener esa primacía. Lo bueno, lo que podemos observar hoy en día es que esa hegemonía angloamericana y occidental está en crisis desde hace unos años y eso se viene profundizando. De hecho, hoy en día con la pandemia se puede observar una crisis, una descomposición muy fuerte de Occidente, si se quiere. De hecho, bueno, Reino Unido fue una de las economías más golpeadas, que más cayeron por la pandemia y con mayor cantidad de muertos, con peor gestión de la pandemia, por lo menos en 2020. Y entonces también es un proceso que está como en revisión. Hay una crisis y una transición de esa primacía y se pueden abrir oportunidades, porque incluso se empezaron a presentar fracturas en los bloques de poder, no solo al interior de Estados Unidos primero, a fines del siglo pasado y principios de este, también en Reino Unido. Incluso hay quienes afirman que, bueno, hay que pensarlo como un polo de poder angloamericano, Estados Unidos y Reino Unido, para observar en conjunto lo que pasa en los establishment o en los sectores y las élites que gobiernan esos países o que están tras bambalinas de esos países. Y incluso esa fractura de los bloques de poder occidentales llevaron a que, por ejemplo, el año pasado, un sector de un bloque parlamentario le exigiera al primer ministro, a Boris Johnson, que cumpliera con lo que le demandaba las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General en términos de devolverle a la República de Mauricio el archipiélago de Chagos, porque ellos decían, Gran Bretaña global es respetar la legalidad internacional, y Reino Unido estaba desconociendo eso, entonces se veía como algo también bastante significativo que incluso parlamentarios del mismo partido conservador se sumaran a esa iniciativa. Yo creo que entonces son indicadores de esto de los bloques de poder, de las fracturas al interno de los bloques de poder occidentales, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y también en su relación con la Unión Europea. Como que todo ese proceso de descomposición puede dar la pista de que hay todo un proceso de transición hegemónica o geopolítica que puede abrir ciertas fisuras para lo que nosotros vemos como algo que puede ser inexpugnable o que estamos hablando
de las potencias que gobernaron el mundo hasta acá, porque también todo eso puede llevar a pensar en, bueno, como que es una pelea de David contra Goliat y que no hay forma de pensar en la recuperación de las Islas Malvinas o de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, el mar argentino. Sin embargo, yo creo que esos son indicadores de que hay algo que está abierto hacia las condiciones objetivas de la situación mundial. Y en esa línea, Julián, vos haces ahí una descripción en el artículo, justamente voy a leer el subtítulo: Brexit, disputa intestina y perspectiva sobre el futuro rol mundial británico, ¿no? Justamente la aspiración británica para tener una fuerte influencia a nivel mundial, y también ligándolo, recuerdo cuando leía tu artículo, lo pensaba también rápidamente con lo que fue pasando en el último tiempo de las nuevas inversiones a nivel militar que aspira Boris Johnson, bueno, todo cómo lo viene encarando. Contanos un poco sobre esto, el rol mundial como de británico, cómo lo ves. Sí, como decías, Boris Johnson anunciaba, o el Reino Unido anunciaba una nueva estrategia de defensa y de seguridad que implicaba una inversión récord a nivel de décadas, de lo que había sido la inversión en las últimas décadas. Incluso Boris Johnson, cuando lo anunciaba, bueno, se decía que fiel a su estilo hacía como una bravata, como amenazando, como mostrando este poderío bélico militar que tiene el Reino Unido en toda la zona. Yo creo que la proyección global de poder tiene que ver con esto de Marcaba en relación a cómo el nacionalismo británico que impulsa el Brexit, este nacionalismo conservador, trata de llevar adelante un viraje geopolítico ahora que está saliendo de la Unión Europea y mientras pivotea en su acercamiento con Estados Unidos, estrechando esa alianza estratégica que es histórica, y su acercamiento con China, incluso también con influencia histórica en India de los tiempos de la colonización, pero sin embargo, el puntal de su propia proyección de poder yo creo que está orientada a consolidar su proyección sobre los que ellos llaman los territorios de ultramar y también el Commonwealth o Mancomunidad de Naciones. Hay una cosa que también se puede mostrar, el otro mapa, digamos, que tenía para mostrar, da cuenta acá de, bueno, lo que la complejidad de esta urdimbre institucional de lo que es el Reino Unido. Acá hay un gráfico que lo describe bien, porque el reino, o sea, tenemos a la nación británica, pero dentro de ese reino mayor, donde está también Escocia, Gales, Irlanda del Norte, pero después también tienen, en este andamiaje jurídico que tiene y organizacional que tiene su complejidad, tienen dependencias de la corona, islas, pequeñas islas que son guaridas fiscales, y por otro lado tiene los 14 territorios británicos de ultramar, como ellos los denominan. En el mapa que estamos mirando en la pantalla, a la izquierda se puede ver el despliegue a nivel mundial y cómo están localizados en zonas clave del comercio marítimo, de los pasajes y en enclaves que son clave para cómo se da el tráfico de mercancías. Hay un dato que es clave, es que previo a la pandemia al menos el 90% del comercio mundial era por vía marítima. Y los británicos desde hace siglos tienen identificado y tienen presencia y con enclaves militares en algunos de los principales puntos de pasaje, de acceso y de control sobre el comercio y el tráfico de mercancías y de personas a nivel mundial. Julián, Entonces, déjame volviendo, agregarte ahí, déjame sí, agregarte y te dejo porque es clave, lo que está diciendo es clave, ¿no? Muchas de esas islas quizás no son a nivel militar hablando, no son unas grandes, las islas en particular, una gran base militar. No, la gran base militar está en Malvinas. Después las otras son puntos de apoyo logístico, puerto, aeropuerto, satélites, etcétera.
La gran base está en Malvinas y en alguna, pero el resto, en la mayoría, son justamente esto que remarcaba antes de, bueno, punto estratégico logístico, para saber qué pasa, para controlar, ¿no? Y por eso también Malvinas es tan importante, por el tamaño de las islas, la cantidad de bases que han desplegado ahí a partir de la década del 80, después del conflicto. Bueno, Malvinas es un lugar estratégico para el control de Malvinas y en apoyo también de todos estos puntos que Julián venías mencionando vos. Porque ahí te devuelvo la palabra, perdón la interrupción, Julián, pero venías remarcando esto y me parece fundamental y también para pensar la importancia de Malvinas. Bueno, ojo que Malvinas también, le digo a los oyentes, ¿no? Claramente, porque Julián lo desarrolla en su artículo de una forma muy precisa. Bueno, pero ojo que Malvinas es la gran base militar. Es el gran aeropuerto que tienen en el medio del océano. El resto de las islas que Julián está mencionando son apoyo logístico, algunas con más importancia que otro dentro de ese apoyo logístico, pero todas con una función clave y fundamental para el control marítimo. Disculpa la interrupción, Julián, agregá, corregime, si me equivoqué en algo, lo que quieras, disculpa la interrupción, te vuelvo la palabra. No hay problema, para nada, perfecto. Sí, sí, viene muy bien a cuento el comentario, complementa esto que estaba diciendo. Yo quería terminar la idea de cómo en este marco de la nueva proyección de poder británica, no solo está su despliegue en estos 14, como ellos denominan, territorios británicos de ultramar, sino la preeminencia que tiene en su histórica área de influencia, que tiene que ver con los vestigios del imperio británico de ultramar, que es la Mancomunidad de Naciones. Y ahí aparecen toda una serie, 54 son de hecho, estados soberanos, pero que siguen formando parte de ese bloque y que hoy en día se sigue planteando como un bloque de comercio y de inversiones y se siguen firmando acuerdos como para estrechar el comercio a lo interno de ese bloque y todas estas naciones siguen sosteniendo a la reina Isabel II como jefa de Estado. Entonces, bueno, en relación a lo que vos venías planteando antes también, eso da cuenta de la interconexión fuerte que hay a lo interno de estas naciones y de que más allá de los procesos de descolonización que hemos vivido a nivel mundial desde los años 50 para acá, en algunas de estas naciones este proceso se dio antes, pero más allá de los procesos de descolonización, bueno, hay pervivencia de lazos de dependencia para con la que fue la potencia hegemónica durante una parte importante de los últimos siglos. Entonces yo creo que su proyección de poder tiene que ver con el despliegue en estos territorios. Y en ese marco, bueno, las Malvinas, como vos venías diciendo, tienen un lugar que es clave y donde tienen asentado el complejo de bases militares más importante del Atlántico Sur, eh, y que bueno, donde están toda esta serie de recursos y de activos estratégicos que son clave para el siglo que viene. Estamos conversando con Julián Vilmes, integrante de DIGMA y Redigma, proyecto y es integrante del proyecto de investigación de geopolítica del Atlántico Sur de la Universidad Nacional de La Plata. Julián, nos has puesto en situación del aspecto fundamental de Malvinas, las islas, mostrando también los mapas del Brexit. Ahora, después también vos te preguntás en el artículo que escribiste, el cual invitamos a todos y todas a buscarlo y a leerlo, porque es muy detallado la cuestión Malvinas ante la crisis y transición del sistema mundial, perspectivas frente al Brexit. Pero vos te preguntás en el artículo, Julián, ¿oportunidad o amenaza? Y te doy la palabra, Julián. Perfecto. Sí, yo creo que esa pregunta es clave, se viene debatiendo al respecto desde el año 2016.
hay, si se quiere, una tendencia a mirar la parte más positiva para la Argentina, para la posición argentina y suramericana, que tiene que ver con la parte de oportunidad. De hecho, hay muchos datos al respecto de lo que podría implicar el Brexit, de cómo podría impactar sobre la situación de las Islas Malvinas, y en ese sentido que sería directa y linealmente una oportunidad para el país. Pero bueno, algunas de las cosas de las que hemos estado charlando dan cuenta de que puede ser tanto una cosa como la otra. De hecho, la clave va a estar en cómo se lo afronte desde el lado argentino, de tener la capacidad de llevar adelante y desplegar toda una política en términos integrales para hacer frente a esos desafíos. Porque por un lado está la cuestión de, por un lado, o sea, una de las claves que se marcaban y que se ratificó con la exclusión de los territorios británicos de ultramar del acuerdo de salida al que llegaron Reino Unido y la Unión Europea en diciembre de 2020, eso daba la pauta de que, bueno, iba a haber impactos económicos a priori muy fuertes sobre Malvinas, porque estamos hablando de una economía, la malvinense, que es dependiente en un 75% de su Producto Bruto Interno del mercado común europeo. La pesca, que es su principal actividad económica, que representa el 60% de su PBI, más del 90% de esas exportaciones se destinan a la Unión Europea. En el caso de su segunda actividad económica, que es la carne ovina, es el 50% lo que se destina al territorio europeo. Entonces, al haber sido excluido Malvinas, como todos los territorios británicos de ultramar, de ese acuerdo al que arribaron Reino Unido y la Unión Europea, lo que se dice es que, bueno, le correspondería que le apliquen las tarifas y los aranceles de la Organización Mundial del Comercio, es decir, perder las exenciones de aranceles y de cuotas que tenía Malvinas por ser parte de la Unión Europea. De hecho, en el Tratado de Lisboa de 2007 se los había incluido como territorios europeos ya de ultramar. Ahora, ante esta salida, quedan como desguarnecidos y esas tarifas que se les aplicarían a los productos pueden ir desde el 6 al 18% para productos pesqueros y 42% para las carnes. O sea, podrían implicar impactos fuertes. De hecho, se habla de mayores costos de comercialización, menor o nulo acceso al financiamiento para el desarrollo de la Unión Europea, trabas, demoras en puertos. Esos son los primeros impactos muy fuertes que se estimaba que puede tener el Brexit para la economía de las Islas Malvinas y porque eso sería una oportunidad para el país. Sin embargo, si tenemos que observar tanto oportunidades como amenazas, ciertos conocedores de la cuestión pesquera, como César Lerena, que ustedes lo traen a colación generalmente, algunos compañeros también de DICMA, el equipo de investigación de la cuestión Malvinas, y también REDICMA, la red de investigadores de la cuestión Malvinas, vienen indagando también en cómo se podrían sortear igual esas reglamentaciones, porque se puede hacer un sencillo cambio de banderas, ya que hay interconexión en esa materia pesquera, en esas joint ventures o asociaciones de empresas anglo-españolas. Entonces pueden usar la bandera española para entrar al mercado europeo y la británica para entrar al Reino Unido. Y otras formas en las que a través de las banderas de conveniencia en el comercio internacional logren sortear esas medidas. Y de hecho hay también todo un lobby pesquero muy fuerte, tanto británico como español, como vos marcabas la importancia de los capitales españoles en toda esta cuestión marítima, pesquera específicamente. Y ese lobby está presente tanto en Reino Unido, en territorio europeo, como a lo interno también de nuestro país. Entonces, bueno, hay quien dice, guarda que eso igual se podría sortear. Y por otro lado, esto a lo que hacía referencia anteriormente, de cómo la situación mundial de crisis y transición del sistema mundial y de cierto declive que está habiendo del polo de poder angloamericano
y también a nivel occidental, eso da lugar a estas fracturas en los bloques de poder, a los que hacía referencia antes, y es también en ese marco que se puede entender por qué países de la Unión Europea no acompañaron al Reino Unido cuando tuvo ese conflicto en 2019 con el archipiélago de Chagos, con la República de Mauricio, y entonces eso también puede dar la pauta de cierta posibilidad de que países importantes en el concierto internacional de la Unión Europea quiten su respaldo al Reino Unido en la cuestión de Malvinas, en materia diplomática, digamos, que es una de las aristas importantes de esta cuestión. Es muy Ahora, si importante. miramos también, Perdón, te sí, interrumpí, Julián. No, no, mm, termina. Disculpa que te interrumpí, dale. bien, bien, no hay problema. No, y si miramos por el lado de las amenazas, en relación a esta cuestión, hay que decir también, bueno, guarda que el Reino Unido tiene toda una política que es este giro nacionalista, territorialista y expansionista incluso, como veíamos en la cita de Williamson, eh, y ese lema de Gran Bretaña global te muestra las pretensiones que tienen. Entonces, yo creo que son algunas de las formas en que se pueden mirar tanto posibles amenazas como posibles oportunidades para la posición argentina frente a este proceso de Brexit y cómo impacta en la cuestión Malvinas. Es muy importante esto que estás contando, Julián. Julián Vilmes, sociólogo, malvinero, que escribió un excelente artículo, La cuestión Malvinas ante la crisis y transición del sistema mundial, perspectiva frente al Brexit. Porque paradójicamente, Julián, voy a salir por un instante de tu artículo, pero a reflexionar, que me parece que es lo que genera el laburo que has hecho, ¿no? Que justamente la salida del Brexit dé oportunidad a veces a la falta, y esto lo digo yo, a la falta de actitud de distintos gobiernos en frenar justamente la pesca que se realiza en el Atlántico Sur, que realizan otros países comprando licencias británicas ilegítimas. Ante el Brexit, estas licencias que venden los ingleses se pone, bueno, ahí en discusión al menos. Bueno, está a ver qué va a pasar. Y vuelvo a la reflexión. ¿Cómo, y a lo que vos decías, ¿no? Oportunidades, ¿no? Por eso lo ato. ¿Cómo una medida británica salida de la Unión Europea puede dar la posibilidad de encarecerle a ellos la ocupación en el Atlántico Sur? Digamos, qué paradoja, Julián, me hacía esa reflexión, tanto cuando leía tu artículo, ahora cuando te volví a escuchar y por lo menos quería hacer esta opinión, porque bueno, ellos mismos se estarían encareciendo los costos. Muy bien lo advertiste vos, bueno, ojo que puede pasar estos truquitos para que salgan, ¿no? Pero bueno, hay que estar atento a esto, Julián. Sí, sí. De hecho, esa cuestión que mencionás de los costos de la ocupación, siguiendo a algunos de los investigadores malvineros, como marcabas, que producen hace tiempo, yo creo que es una de las dimensiones clave. Por eso, yo creo que de fondo la exigencia que tenemos es cómo poder pensar estas cuestiones de manera integral, cómo hay que pensar de manera integral la soberanía para poder llevar adelante una política efectiva que nos acerque a recuperar la soberanía sobre las Malvinas y hacer frente a toda esta serie de desafíos. Porque está esa dimensión diplomática que es muy importante y que da cuenta de cómo esas fracturas en los bloques de poder puede hacer a mayores márgenes de maniobra que tenga en términos internacionales nuestro país en materia diplomática, pero si no hay un correlato en términos de aumentar los costos de ocupación, como se ha venido queriendo llevar adelante a través de la ampliación de las multas, en una de las leyes que sacó el actual gobierno argentino, que estaban en niveles irrisorios, si no hay una política efectiva de aumentar los costos de la ocupación de los británicos y de dar marcha atrás y frenar completamente, incluso lo ideal sería derogarlos o denunciarlos o la manera jurídica de llevar adelante lo que es
el acuerdo Forador y Duncan, que fue en el marco del Brexit, porque se llevó adelante en 2016, fue lo que querían los británicos, lo que necesitaban los británicos, que se lo dijo Theresa May por carta a Macri en agosto, y en septiembre estaban firmando ese acuerdo que era lo más beneficioso para ellos en términos de cómo necesitaban justamente bajar los costos ahora que iban a tener esa serie de impactos por salir de la Unión Europea. Entonces, esa cesión o esa entrega de soberanía muy importante, eh, hay que dar totalmente marcha atrás. Bueno, hay quienes también denuncian que hay pactos o acuerdos incluso secretos a nivel de las cancillerías. Hay toda una trama de sectores o de actores que son parte del esquema dependiente y que usufructúa de la dominación británica en toda esa zona y con la influencia que tienen también a lo interno de nuestro país, también en la Patagonia, en sectores de nuestro territorio y en otros lugares. Y en ese sentido, esto de aumentar los costos de la ocupación es una de las claves, así como también la clave de aumentar las capacidades nacionales, porque tenemos que la Patagonia, el mar argentino, el Atlántico Sur y la Antártida son de los territorios con menor capacidad efectiva de control, de despliegue de soberanía estatal, en términos económicos, técnicos, científicos, logísticos, administrativos. Entonces, yo creo que esa también es una de las claves. Se puede ir rastreando cómo algunas de las políticas de algunas de las carteras del actual gobierno tratan de avanzar en torno a esto, y yo creo que son algunas de las dimensiones que son clave para poder hacer frente a estos desafíos. Lo que pasa es que tiene que ser integral. Si no hay una concepción integral de la soberanía, va a ser muy difícil. Totalmente. Clave todo esto que estabas haciendo mención, Julián, y además muy, muy claro. Em, Julián, algo que debería haber consultado y que nos cuentes en realidad al principio. Contanos, y después cerramos. Contanos qué es Edigma y Redigma para quien no lo conoce. Yo lo tiré Edigma porque, bueno, tenemos vínculos, pero contemos a todos y todas qué es Edigma. Contanos. Vale. Es el equipo de investigación sobre la cuestión Malvinas, que es un equipo que nace en el marco de la Universidad Nacional de La Plata, algunos compañeros que veníamos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Yo me sumé en una segunda camada, pero que nació desde el año 2015 con un proyecto de Malvinas en la universidad de, de aquel entonces, y que viene creciendo muy fuertemente. Ahora hay todo un proceso como para poder entrar al instituto, ingresar formalmente al Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, como para institucionalizar la labor que se viene llevando adelante. Y por otro lado, bueno, el lanzamiento próximo también de lo que sería Redigma, que sería como su hermano, que es la red de investigadores de la cuestión Malvinas, porque a raíz bueno, una serie de actividades que hemos venido organizando, somos en general todos investigadores, investigadoras jóvenes que nos estamos iniciando en esta labor y que hemos venido organizando una serie de encuentros. Bueno, el evento más importante son las jornadas de la cuestión Malvinas, que hemos hecho en la Universidad Nacional de La Plata y que este año va a ser su tercera edición. Y en ese marco se han venido desarrollando una serie de actividades académicas como para que nos juntemos, para que dialoguemos, debatamos los investigadores de la cuestión Malvinas, en un tema que, bueno, es espinoso en la historia de nuestro país y que ha despertado encontronazos o también ciertos resquemores, pero que nosotros creemos que desde este rol académico es importante que tratemos de juntarnos para debatir de la forma más amplia posible estas cuestiones. Y bueno, en ese marco hemos compartido muchos encuentros bueno, con el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, de la que forma parte el programa, ¿no? Según entiendo. Sí, sí. Sí, somos ahí parte del equipo, ahí con Sofía Basalo y todo el equipo del Observatorio Malvinas. Nombro a Sofía porque, bueno, articula bastante también ahí Sofía.
Así que Claro, justo compartimos un espacio con ella, un taller de debate en la que ella fue una de las panelistas claro. de Malvinas en las aulas, Malvinas en la cultura. Ahí estuvimos compartiendo ese espacio. Eh, lo último que te iba a Sí, decir es que algo que me olvidé de marcar es que, bueno, que también la idea a partir de la creación de esta red de investigadores es poder articular investigadores e investigadoras de lugares muy distintos del país y de muy distintas disciplinas para tratar de potenciar y articular la formación integral en una problemática que se ha abordado desde la dimensión educativa, la dimensión cultural, la dimensión artística, porque estamos hablando de una causa nacional que es muy fuertemente sentida en nuestro pueblo y entonces ha despertado el interés por investigarla desde distintos lugares por investigadores de las más diversas disciplinas. sí, muy importante el laburo que están realizando. Y ahí también a un crack que tienen ahí en Enigma, Juan Sicilino, ¿no? Laburando fuertemente. Así que sí, y también lo tenemos que invitar a Juan aquí a Malvinas Causa Central. Hemos participado en las charlas malvineras que organizamos el observatorio durante el 2020. Ahí estuvo Juan dando cátedra, un fenómeno. Juan Sicilino, así que seguramente ya lo invitemos aquí. Y también que este sea el primer encuentro, Julián, de Malvinas Causa Central con Enigma y podamos articular distintos, o que nos vengan aquí a este espacio a contar el laburo que están realizando, los artículos, porque es muy importante también justamente las publicaciones que se hacen, difundirlas, conocerlas. La verdad que, insisto, yo con la cuestión Malvinas, el artículo de Julián, ante la crisis y transición del sistema mundial, perspectiva frente al Brexit, me parece fundamental, por eso, para entenderlo, lo que se está viviendo en el Reino Unido con el Brexit. Y bueno, acá Julián hizo un trabajo muy detallado, una investigación, un gran artículo que no encuentran en internet, en las redes sociales, lo vamos a estar compartiendo en Malvinas Causa Central, en nuestro Facebook, así que si no nos los piden y se lo hacemos acercar, pero fue además publicado en una revista en Geograficando, digo bien, no, Julián, perfecto. Julián, para cerrar, lo que te parezca, lo que yo no te haya preguntado, lo que no supe, lo que se me pasó por preguntarte, lo que te quedó ganas de decir, te damos la palabra, Julián. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Es un gustazo y bueno, tomamos el guante para seguir esta articulación a nivel investigación y a nivel comunicación pública de la ciencia, de las investigaciones. Me parece que es clave y que es una de las labores, de los sentidos sociales de nuestras investigaciones, de nuestros trabajos, que es clave para devolverle al pueblo que, bueno, que banca nuestros estudios. Y por ahí, no, solamente para cerrar, quien quiera, están los trabajos como para profundizar en algunas de los aspectos, de los datos que se han planteado, pero yo creo que algo con lo que se puede cerrar, que tiene que ver con una idea difundida o instalada de, en algún sentido, que tiene que ver con que Malvinas sería algo inalcanzable para nuestro país y que es una causa nacional muy sentida, pero si se quiere folclórica o parte del pasado. Yo creo que cuando se investiga y se indaga en la situación mundial, hay toda una gran serie de indicadores que dan cuenta de una profunda crisis que está viviendo el ordenamiento mundial y con todas las oportunidades que eso abre. Entonces, yo creo que eso lejos de marcarnos la imposibilidad o darnos lugar a la impotencia nacional, yo creo, y bueno, a mí lo que me entusiasma y me da energía para investigar estos temas tiene que ver con cómo se puede recuperar la soberanía de nuestro país y también a nivel sur y latinoamericano, nuestro americano, recuperar la soberanía para volver a tener condiciones de vida digna para nuestro pueblo, porque son cosas que van directamente de la mano. Cuando hablamos de geopolítica, de soberanía y de estas cuestiones que son estratégicas, a fin de cuentas estamos hablando de las condiciones para poder tener autonomía y para poder tener independencia y con eso también justicia social.
Así que me parece que las condiciones están dadas y hay que pelear por eso. Espectacular, Julián. Y tenemos 649 razones para seguir luchando, sobre todo las nuevas generaciones, seguir levantando las banderas de nuestros héroes. Julián, pido disculpas porque salí con buzo medio rockero, pido disculpas. La verdad que nos conectamos con Julián y me di cuenta, la segunda vez que me pasa en una entrevista en lo que va del año, muy entre casa, cosa de estar trabajando desde la casa, ¿no? Bueno, que salí así, pido Signo de estos disculpas. tiempos. Sí, totalmente. A veces me pongo un pullover, me prolijo un poco, pero bueno, estuve muy dentro de casa. Si os están escuchando el programa, en realidad estoy haciendo la previa de Hoy Toca la Renga en streaming, así que estoy haciendo la previa sábado a la noche. No, bueno, hablando en serio, bueno, pido disculpas por el uso, tampoco es tan grave, pero bueno, nada, hacer esa aclaración. Julián, muchísimas gracias. La verdad que muy claro, inclusive cómo nos los has explicado y el artículo también. Volverte a felicitar, en serio, no es para, no tengo la necesidad de quedar bien con Julián, lo digo en serio, es un muy buen artículo a mí me parece que es central lo que trata Julián, por eso cuando lo leí le escribí para poder conversar. Espero que a todos y todas que estén del otro lado y hayan escuchado a Julián le haya parecido tan interesante como a mí y también quieran profundizar yendo a su artículo. Julián Vilmes es sociólogo, integrante de Redigma, proyecto, también integrante del proyecto de investigación de geopolítica del Atlántico Sur de la Universidad Nacional de La Plata. Julián ha pasado por Malvinas Causa Central. Muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias a vos, Juan. Un gustazo y gracias al Observatorio Malvinas y a los compañeros de la Universidad de Lanús. Un gustazo. Muchas gracias. Julián Vilmes, Malvinas Causa Central, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía.